Durante más de 200 años, un grupo de nativos americanos hizo temblar a dos imperios y desafió a los Estados Unidos en su propio territorio. ¿Cómo lo lograron? No tenían armas modernas, ni grandes ejércitos. Solo tenían su mente, su tierra, y una voluntad imposible de quebrar. Esta es la historia de los apaches. Maestros de la guerra. Dueños del desierto. Guerreros inmortales. Tiempo para la historia. Los apaches no se veían a sí mismos como una tribu unificada. Eran clanes, familias, hombres y mujeres conectados por la sangre, pero sobre todo, por el terreno que habitaban. Desde las montañas rocosas hasta el desierto de Chihuahua, se extendían como el viento, invisibles, impredecibles, imposibles de atrapar. Su cosmovisión era profunda. Para ellos, la tierra no era un recurso, era madre, era guía. Cada roca, cada cactus, cada sombra tenía un significado espiritual. Y ese vínculo con el entorno fue lo que los hizo prácticamente invencibles durante tanto tiempo. Desde pequeños, los niños apaches eran entrenados para resistir el dolor, la sed y el hambre. Caminaban descalzos sobre piedras calientes. Dormían a la intemperie. Aprendían a cazar antes que a hablar con fluidez. No era crueldad, era preparación. Porque la vida de un apache no era fácil. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de dominar el entorno. Saber dónde esconderse, dónde atacar, cuándo moverse, cuándo esperar. Las mujeres, lejos de ser figuras pasivas, eran también fuertes, sabias y protectoras. Muchas veces eran las curanderas, las guardianas del conocimiento ancestral, y sí, también podían luchar si era necesario. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, se encontraron con un pueblo que no encajaba en su visión del salvaje que necesitaba ser conquistado. Los apaches no eran simples. No se dejaban dominar. Atacaban, huían, contraatacaban. Durante años, los colonos no pudieron asentarse con tranquilidad en el territorio apache. Después vinieron los mexicanos, y luego, los estadounidenses. Y con cada nuevo enemigo, los apaches aprendían. Observaban. Evolucionaban. ¿Sabías que los apaches fueron los primeros en aplicar lo que hoy llamamos guerra de guerrillas en América del Norte? No enfrentaban al enemigo de frente. Usaban el terreno como arma. Barrancos, riscos, cuevas. Atacaban por la noche, bajo la lluvia, desde las sombras. Un grupo de 10 guerreros podía hacer retroceder a 100 soldados bien armados si conocían el terreno, y siempre lo conocían. Tenían una increíble red de comunicación sin necesidad de papel o mapas. Sus exploradores eran tan hábiles que podían seguir el rastro de un hombre por días, solo observando cómo se doblaba una brizna de hierba. Pero no todo era unidad entre ellos. Los apaches no eran un solo grupo homogéneo. Había diferentes bandos: Chiricahua, Mescalero, Lipán, Jicarilla, cada uno con su liderazgo, sus alianzas y a veces, sus conflictos. Eso, en parte, fue aprovechado por los colonizadores. La estrategia de divide y vencerás empezó a dar frutos. Algunos grupos hicieron tratados, otros los rompieron. Pero la resistencia nunca fue completamente apagada. Cochise fue uno de los primeros en entender que la supervivencia exigía algo más que habilidad en combate. Era diplomático, pero implacable. Durante más de 10 años, mantuvo a raya al ejército de Estados Unidos, aprovechando su refugio en las montañas Dragón. Mangas Coloradas, su suegro, era igual de temido. Fue capturado y asesinado a traición, lo que encendió aún más el fuego de la resistencia. Y entonces llegó Jerónimo. El nombre que se convertiría en sinónimo de rebeldía. Jerónimo no era un jefe tradicional. Era un chamán, un guerrero nato. Sus escapes del ejército son leyendas. Se decía que podía desaparecer entre las sombras, incluso cuando estaba completamente rodeado. Durante años, fue el enemigo público número 1, y una inspiración para los suyos. Pero el mundo estaba cambiando. Los ferrocarriles cruzaban el desierto. Las armas eran cada vez más letales. Y los tratados, siempre eran rotos por los mismos que los ofrecían. En 1886, Jerónimo se rindió. Fue un momento histórico. El fin de la resistencia armada apache. ¿Pero fue realmente el fin? Hoy, los descendientes de los apaches siguen ahí. En reservas, sí, pero también en universidades, en el ejército, en el arte,
en la medicina tradicional. Muchos de sus conocimientos siguen vigentes. Su visión del mundo, su respeto por la tierra, su código de honor, aún tiene mucho que enseñarnos. ¿Y su espíritu guerrero? Ese nunca murió. Los apaches fueron más que guerreros. Fueron estrategas, filósofos del desierto, maestros de la resistencia. Nunca fueron vencidos realmente, solo se adaptaron al nuevo campo de batalla. ¿Y tú, después de escuchar su historia, crees que la verdadera victoria es resistir hasta el final, o saber cuándo sobrevivir es el mayor acto de rebeldía?